domicilio La Milla, Rodríguez 992, pedidos al 2494 6748 44. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 14. Con la conducción de Enrique Lagut. Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos, como es habitual, en este ciclo 25 con Artículo 14, el programa político en la ciudad de Tandil. Lo están viendo a quien es nuestro entrevistado de hoy y después le voy a dar una noticia. Primero lo voy a saludar a Daniel Barbosa. Daniel, un gusto tenerte en este ciclo 25. La hemos tenido en otros ciclos, pero en este ciclo tan especial de Artículo 14, bienvenido. No, un placer, Quique, gracias por la invitación. Sepa disculpar la audiencia con el estado de mi voz. Hay una alergia, algo que me agarré, no sé qué. Acá no. No, acá no, llegué ya así. No, aquí me ha llamado algo la atención, Lagut. ¿Qué le llamó? María está de negro, usted está de negro, yo estoy de negro. Sí. ¿Eso es una casualidad? Le iba a decir algo, pero es inapropiado. Dígamelo. No. Mire, no. ¿sabe una cosa sobre el negro? Alguna vez le preguntaron a Guillermo Vilas. María diría que eso es la negación del color. El color no existe, es la negación del color. Pero Bueno, ahí lo dejo porque no es mi especialidad. En un punto sí. Pero mire, alguna vez le preguntaron a Guillermo Vilas por qué siempre estaba de negro. Y dijo, porque no tengo que pensar. Y claro, es fácil. Vos te pones algo negro y no tenés nada que pensar. Es muy fácil. Bajás las cosas y... Bueno, últimamente estoy siempre de negro. Bueno, les voy a comentar y a toda la audiencia, por supuesto, que Artículo 14 en este ciclo 25 va a estar también a partir de ahora en FM Líder, la 93.9 aquí en la ciudad de Tandil, 93.9 en Tandil, FM Líder, de 3 a 4 de la tarde, de 15 a 16 horas, los miércoles y viernes. Miércoles y viernes de 15 a 16 horas, FM Líder 93.9, este también parte del ciclo 25 de Artículo 14. Quería dar esa información. Sí, permítame entonces enviarle un especial cariño a Miguel Andrade, ¿no? Y a toda la gente de Líder. Bueno, ahí estará escuchando Miguel. Arranque nomás con su ciclo. Comunicación y redes en la política actual es el tema, Daniel, que un poco era el título, ¿no? Para charlar. Siempre le ponemos un título. Un título que es necesario poner, después iremos por otros caminos sin ningún problema. Hay dos temas que son realmente comunicación y redes, que vos date cuenta, cuando comenzó Artículo 14 era impensado hablar de redes. En el 2001 todavía las redes estaban incipientes en algunos casos, pero creo que eran muy incipientes. La política no usaba las redes, para nada, porque no había redes. Hay gente de la política que sigue sin usarlas. Sigue sin usarla. Bueno, eso es otro tema. Vos podés tener una sindicatos. Alternativa, si no la usás, eso es un problema. Los sindicatos, por ejemplo. ¿Usted vio cómo comunican? Parece que está bien en el siglo XX. Bueno, porque ahí quedan un poco fuera de lo que es la color actualidad. amarillo. Queda por fuera de la actualidad. Sí. Algunos, no todos. Algunos están ahora con dirigentes nuevos. Algunos sindicatos, porque yo he visto algún sindicalista que está joven, más joven, que está obviamente en alguna otra onda y ya empiezan con otra prestancia, presencia y léxico. Más ayornado a lo que se vive ahora en estos momentos. Decime, Daniel, ¿qué es esto de la comunicación y redes en la política actual? ¿Cuál es la realidad, la no realidad, lo que puede influir realmente y concretamente las redes? Bueno,
el gobierno actual se manejó casi exclusivamente por redes. Casi exclusivamente por redes. Sí, me parece que Y televisión, antes de definir comunicación en la política o comunicación en redes en la política, se debe definir la estructura de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Bueno, la comunicación responde a 5 elementos que se llama desde hace muchas décadas quinta W. Quinta W. Sí. Si yo dibujo una W, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos. Eso responde a qué, cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes, ¿no? Qué, dónde, cómo, cuánto, qué, quién, quiénes. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Eso es el esqueleto básico de la comunicación, lo que llamamos crónica. De hecho, crónica es eso, cronicar, claro. Usted lo sabe, Lagut. Muy bien. No sé por qué hablo de usted, pero bueno, eso es costumbre. El esqueleto básico de la comunicación es ese. Ejemplo, ¿qué? Un accidente. ¿Dónde? En la intersección de Mitre y tal calle. Sí. ¿Cuándo? El 7 de abril. ¿Cómo? En circunstancias en que un vehículo iba por tal lado. Bueno, muy bien. Entonces yo voy cronicando y armando las 5. ¿Quién? Bueno, manejaba Pedro. Sí, claro. Y entonces ahí respondí a lo esencial. Asunto que me ha llevado a mí a tantas disputas y cuestionamientos en los medios que he dirigido, porque si oralmente o de manera escrita no se cronica correctamente, la noticia no está bien hecha. Y yo corregía mucho todo esto. Ahora bien, fuera de esto, ¿qué falta? El porqué. Entonces se suele decir que el porqué en comunicación es la ideología. Es mi opinión, es lo que a la historia es la hermenéutica. La hermenéutica en la historia es la interpretación de los hechos históricos. La historia no es objetiva. Mi mamá pensaba que la historia era objetiva, ¿no? Porque ella leía la historia de Grosso, ¿no? La historia no es objetiva, la historia es subjetiva. Lo que sucede es que no es lo mismo subjetivo que panfletario. Bueno, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. La diferencia está ahí. Claro, no es menor. Subjetivo siempre es. Entonces, el porqué es la interpretación de esos hechos. Ahora, ¿qué nos sucede hoy con la estructura comunicacional, Quique? Que el porqué está antes que el esqueleto básico. Lo mismo nos sucede cuando encaramos un eje temático. Había un filósofo, John Locke, que decía, la inteligencia baja discute personas. La inteligencia media discute hechos. La inteligencia alta discute ideas. Si vos tratás de interactuar ideas con hechos o hechos con... no funciona. Se interrumpe el hecho comunicacional. Entonces, vos podés... Sería una contradicción. Por supuesto, pero entonces vos suponete, ¿no? Que vos ahora decís, vamos a analizar tal tema. No, yo no lo voy a analizar porque tal es un estúpido. Y bueno, no funciona. Listo. Claro, entonces, pero esto es lo que está pasando. Entonces yo me pregunto como consecuencia de qué está pasando esto. Al margen de el estado de violencia en el cual se encuentra la sociedad, lo vemos en el tránsito a diario. Mirá, me voy por las ramas. Un concejal, un legislador de Berlín, hace muchos años, yo estaba en el Teatro Argentino, por supuesto en inglés, que yo tampoco hablaba, no había un traductor, pero vino a comer con el embajador, qué sé yo, y nos decía que él analizaba las sociedades por cómo manejaban. Si yo aprendo de una sociedad viendo cómo maneja el auto. Fantástico. Muy bien, entonces, aquí tenemos parte del problema. Vamos primero hacia la descalificación, luego hacia el análisis de los hechos, y toda la dinámica de este proceso se ha invertido. ¿Pero a qué nos lleva? Voy a tratar de ser más contundente. La verdad ya no existe. ¿Qué es la verdad? ¿Qué sería la verdad? Es decir, la mentira, sobre todo en política, no tiene por objeto hacer creíble la mentira de quien miente. Yo te miento no para que sea creíble lo que yo te estoy diciendo. Lo que vos decís. Claro, o sea, el político que miente... En la época del 30 se hizo eso, en 1930 y no algo. lo hace para eso. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué miente? Miente. Un señor que ideó todo eso allá en la Alemania, ¿eh? Para crear, por supuesto, para crear un estado de confusión. La mentira tiene por función, no que vos creas mi mentira, no tiene por objeto la verdad, sino sumar
un montón de elementos nuevos que vienen a constituir lo que se deben llamar posverdad. Entonces, yo tiro un concepto, ¿no? La GUT en este instante está en Estocolmo. Y bueno, vos tenés que salir a refutarme que estás en Estocolmo. Y el problema lo pasás a tener vos, no yo. Te instalo el conflicto. La posverdad es eso. Entonces, Bueno, es lo que, un poco para redondear a la gente, decirle lo que estamos viviendo ahora, que se está conociendo en distintos medios, con te paso la pelota para allá y arreglala vos. No, yo no recibí el teléfono, no sé qué, lo de, el don Pirulero, ¿viste? Bueno, pero entonces, Ahora, reitero una cuestión. En la década del 30, de 1930, sí, en la Alemania, sí, sí. un señor Ujú, que después tuvo una participación muy amplia en medios de comunicación, ujú. ya dio los 11 preceptos famosos donde esto estaba. Sí, pero hoy hay, sumado a eso, una reinterpretación, donde ya, Bueno, sí, ayornado al siglo XXI. donde ya claro, no hay una verdad. claro, Entonces, sí. vuelvo al punto de partida para cerrar el concepto. Yo no miento para que mi verdad sea creíble, sino para que en ese estado de confusión que se genera, ya no se sepa cuál es la verdad. Cuando no se sabe cuál es la verdad, cuando no tenemos más concepto de verdad, frío, calor, noche, día, lindo, feo, cuando perdemos los parámetros... Ficha limpia, llamalo. Ficha sucia. Cuando perdemos los parámetros Sí, claro. de todo esto, ¿qué tenemos? Una sociedad descreída y entonces fácilmente manipulable. Fácilmente manipulable. Voy a dar dos ejemplos concretos de la política. La década ganada. ¿Qué es? El intendente que transformó Tandil. ¿Qué es? Defínanlo, intelectualmente, filosóficamente, los invito al debate. Por supuesto jamás concurren, ¿no? Pero es esto. Entonces yo instalo las cosas, lo tiro y luego arréglense. Por lo tanto, para cerrar, el problema más grave que hoy afrontamos comunicacionalmente es que ya no tenemos una verdad por la funcionalidad que le hemos dado a la mentira. No sé si soy claro o es muy complejo lo que estoy planteando. La frase era miente, miente, Que algo queda, quedará. miente, que algo queda. Eso. Pero ahora no es que algo queda, todo queda. Ya, claro, ahora no hay... Todo queda, entonces todo es válido. Claro, pero también eso, a ver si no estoy confundido con las épocas, lo proyectan con mayor intensidad las redes sociales, de las cuales pertenecemos, como en este caso, artículo 14. Las redes han cumplido una función positiva y una negativa. Claro, lógico. Las redes, por un lado, han democratizado la comunicación. Sí, claro. Yo me entero de un montón de cosas, vos Sí, también, sí, porque sí. hay un tipo que tiene un teléfono y me está mostrando el incendio. El gobierno me lo niega, pero hay otro un tipo que lo hace y lo claro, postea. imposible, claro. Entonces, Antes se llamaban paparazzi y que tenías que, bueno, en ahora... este instante hay un asesinato, ponele un almacenero en Liniers, hay un tipo con el teléfono, Ya está. te lo sube. O un acto en tal lugar, ya está. Entonces, la democratización Sí, de la lógico, comunicación. sí, sí. Pero por otro lado, el riesgo, y seré claro, de que cualquier papanata se sienta preparado para comunicar. Entonces tenemos un arquitecto hablando de medicina, un médico hablando de ingeniería nuclear, el plomero explicando el sentido de la guerra en Rusia con Ucrania, y entonces en medio de todo eso, y acá ingresa que el problema cultural en el cual nos encontramos, porque la tragedia argentina es sin dudas una tragedia cultural. Yo hice una campaña en el 97 en San Isidro, mía personal, ¿no? Y era la transformación es en la cultura. Ese era mi eslogan. Si yo no transformo la cultura, no transformo nada. No puedo comunicar tampoco nada. Mira, ¿viste las plazas de las esquinas? Donde van las municipalidades van y sí, ponen sí, el caminito sí, con las piedras. Y después la sí, gente va por otro lado y otro te hace una caminito, huella pues. de tierra. ¿Quién tiene razón? ¿No sería más lógico hacer el caminito por donde la gente hace la huella? Bueno,
te diría que es la voz del pueblo. Porque si la gente la quiere gente va por cruzar ahí, así, no, acá. No quiere no hacer, acá. no, va en diagonal, bueno, va en diagonal, ahí está bien. Entonces, bueno, ese es un ejemplo claro, incluso de la interacción del Claro. Estado con el ciudadano. Donde, bueno, por eso se plantea desde hace muchos años, o en su defecto, yo vengo planteando que no se puede legislar sobre la cultura. Yo no puedo legislar sobre la cultura. No se legisla sobre la cultura. Porque la cultura me va a trasvasar, me va a pasar por arriba como el hambre caído. ¿Y qué tendrías que hacer? Si no legislás con la cultura, ¿qué tendrías que hacer con la cultura? No. Porque tenemos, a ver, tenemos cuestiones que hay gobiernos que le han dado a la cultura, a la educación y a la cultura una importancia, otros una relativa importancia y algunos otros ninguna importancia. No, pero cuando digo legislar sobre la cultura no me refiero a que no haya un fomento de las bibliotecas públicas, que no se financie el teatro, no estoy diciendo eso. Me refiero a que yo no puedo legislar sobre el individuo, sobre la conducta del individuo. Porque si toda la gente quiere hacer esto y van 300.000 tipos para allá, yo por más que ponga la caballería montada, 28 tanques, y termina una tragedia. Claro. Entonces, el drama argentino tiene que ver con esto. A mi entender, tiene que ver con que la sociedad argentina es una sociedad que siente una profunda frustración porque la democracia ha resultado un absoluto fracaso. Del 83 para acá hemos fracasado como sociedad. Vos sabés que no coincido en ese punto ayúdame. con vos. La democracia como sistema yo creo que no fracasa, no ha fracasado. Sería un fracaso de la dirigencia política y también de los ciudadanos que votamos esa dirigencia política. Pero entonces es un fracaso. Sí, pero de la sociedad. democracia como sistema hasta ahora tiene que ser el sistema que los pueblos tienen que regirse. Bueno, mira, Enrique Pinti decía con buen criterio, los pueblos no han gobernado en la puta vida en ningún lado del mundo. Entonces, bueno, antigua Grecia, ¿te acordás? Decía, bueno, ahí nace el concepto. Sí, bueno, pero... Bueno, ¿quién votaba en la antigua Grecia? Los niños no votaban, los viejos no votaban, los esclavos no votaban, votaban los 100 tipos que igual estaban... Era un voto súper calificado. Claro. Que me hacía acordar otras épocas de Argentina que le decía, eso me lo contaba mi padre. Sí, a mí, usted ya votó. Ya votaste. Usted ya pibe. votó. Deme la libreta que usted ya Ya votó. votaste. Pero bueno, pero está bien, pero el sistema, no critico al sistema en sí, lo que es la democracia, sino que creo que se fue desde su instalación, desde el 83 a esta parte, se fue degradando, es verdad. La política se degradó. Y bueno, pero ¿qué? Antes la política, había gente que era política, estaba en un cargo altísimo política y como entraba económicamente y financieramente hablando, se retiraba. O peor, se retiraba todavía económica y Sí, financieramente. bueno, pero vos hablas de antes, ¿no? No tan antes. Digo, yo tomo el parámetro del 83 en adelante. Perfecto, Esto del 83. Lo defino. Bueno. Si voy para atrás es peor, porque terminamos con los tiroteos de Seiza, ¿no? Bueno. Perón evita la patria socialista, Perón evita la patria peronista, 63% Pero de los votos. hay alguna cuestión que nos está fallando, algo que, bueno, puede ser, no sé, lo legal, puede ser, no sé, pero nos está fallando algo que hay gente que pero no solamente en una presidencia de la República, no solamente en eso, en distintos cargos. Vos tenés un afiche ahí, ¿no? Que dice San Lorenzo de Almagro. Mirá, Sí, esto es lo que tenemos acá. Gran presidente Bueno, tenían. Sí. Yo soy hincha de San Lorenzo, medio fanático también de San Lorenzo. Sí. Y San Lorenzo tiene un antes y un después del muchacho de la televisión. Sí, claro, por supuesto. Un antes y un después malo, peor. Sí. En Buenos Aires en estos momentos hay un señor que nos hizo mucho daño y que está en una lista como diputado de la ciudad o concejal, no sé, de la ciudad, un tal Lamens. Pero Yo digo, y el pueblo no sabe cuándo va a votar esto. No, bueno, pero permitime argumentar porque yo pienso que la democracia dale, ha resultado un fracaso. Porque cuando se fue Viñone, había un 6% de pobreza en la Argentina. Hoy estamos discutiendo si es el 38 o el 50. Entonces que alguien a mí me explique dónde está el éxito. Si la sociedad se empobreció, si culturalmente Che, pero se un empobreció. gobierno militar tampoco.
No, pero yo con esto yo luché contra la dictadura militar cuando tengo 62 años. Yo me formé, yo pasé de los 14 a los 21 años bajo la dictadura. Así que cuando vos pasás de los 14 a los 21 bajo la Éramos dictadura, jóvenes también, yo también era joven en la dictadura, muy joven. entonces, ok, macanudo, pero con esto no estoy diciendo una vez, Andy Arena en el ECO me dijo, bueno, pero entonces, no, yo no estoy diciendo que la democracia fracasó porque entonces quiero establecer una dictadura. Quiero decir que las cosas no salieron bien y que mal hacemos en reconocer que las cosas no han salido bien, que han salido muy mal. Perfecto, y si no es una dictadura militar, yo personalmente lo descarto, pero si no es una democracia, ¿qué ponemos? ¿Un monarca? No, bueno, lo que Ponemos pasa es que... la vieja teoría de Belgrano. No, bueno, las monarquías han funcionado en el mundo mucho mejor. De todas maneras, yo siempre me he inclinado, si el diálogo va en términos de una mayor profundidad, hacia un Estado confederado que hacia una república. Los Estados confederados, Estados Unidos, Brasil, son Estados confederados, funcionan mejor. ¿Cuál es la diferencia central, nuclear? El Estado confederado es un Estado donde los estados o las provincias, pero los estados tienen muchísimo más poder de decisión. Por eso pasa que vos vas a Estados Unidos y en el estado tal el aborto es legal, en el Sí, estado otro tal no es legal. No. Bueno, Muchas cosas así. los muchas. elementos en común, en algunos hay pena de muerte, en Sí, otros sí, no. no, por supuesto. Los estados confederados le dan mucha más independencia y poder a, en este caso, serían los gobernadores de las provincias. Y luego está el tercer problema. Vos perdóname, vos sabías muy bien quién era un militar argentino que le decían el Manco Paz, el Sí, general claro. Paz. Sí. Bueno, se murió creyendo que había perdido, porque era un unitario de ley Bueno, y no perdió el Manco Paz. eso me recuerda, ¿te acordás el soldado japonés que estuvo en la guerra? El Que Manco Paz. hacía 17 años que había terminado la guerra, el tipo seguía en la trinchera. Porque estamos con una constitución que es federal para los estados federativos, pero resulta que eso es la teoría. En la práctica, esos estados supuestamente que tendrían que ser federativos se transformaron en otra cosa, en feudos. Pero bueno, entonces, para volver a la comunicación política, vos fíjate que hoy, cuando un legislador postea, diputado nacional, Sí. senador, a nadie le importa. A nadie le importa. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Qué sucede? Porque como idea general puede haber algún caso aislado, ¿no? Pero como idea general no pasa nada. Y entonces hay algo que indudablemente se ha roto, que es el contrato social, la credibilidad, y entonces cómo yo instrumento una política comunicacional desde la política ante una sociedad donde el 90% de entrada no me cree y me descalifica. ¿Cómo lo hago? Si vos me decís ahora, Daniel, hacete cargo, no sé, de la comunicación de la Cámara de Diputados, yo te digo, ¿y por dónde empiezo? Porque acá estaría el primer conflicto. Y luego está el desconocimiento de las herramientas que, por sobre todas las cosas, la oposición política tiene. Milei no. Milei tiene un gran manejo de la comunicación y tiene un equipo preparado para entender el siglo XXI, bueno o malo, para bien o para mal, en términos comunicacionales. La oposición no. Creen que se trata de seguir haciendo marchas de los jubilados los miércoles y romper la capital federal. Y la sociedad ve eso y yo a esta altura diría, y bueno, Milei se encarga una botellita de champaña, y yo esto se lo he dicho al peronismo, incluso a algún ministro, no es que no lo he discutido con nadie. Así no es. Pero bueno, este es el conflicto en el que nos encontramos. Y las herramientas, ellos las saben usar. Ellos postean a la hora que corresponde. Vos sabés que, por ejemplo, Instagram tiene días y horarios para postear, porque hay mayor tráfico. X tiene días y horarios para postear, más horarios que días para postear. Y ellos manejan esas herramientas. Saben segmentar que TikTok responde a un público muy joven, Está que claro. que X es la red más importante en términos de formación de opinión, pero que es más pequeña. En la Argentina no hay más de 3 millones de cuentas de Twitter. De Twitter, sí. No hay más de 3 millones de cuentas. Sin embargo, tenés 30 millones de cuentas de Instagram. Dice, ¿cómo 3 millones? Y acá tengo 30.
Pero resulta que lo que pongo en X tiene un poder Claro, inmenso, Claro. porque va dirigido a las cabezas de formación de opinión. Y luego hay un segmento horario, todo esto está perfectamente estudiado. Hay gente que se dedica a estudiar estas fenomenologías. Milei lo entendió y lo posicionó. Claro, ahí está, porque hay gente que dice, ya políticos también, ¿no? De la vieja guardia, vamos a decir así, Sí. que dice, el presidente a las 4 de la mañana que tiene que hacer tuiteando en lugar de, no sé, tal cosa por el país. Y está, El presidente sabe que El si horario. vos tuiteas a la 1, 2 de la mañana, el tráfico que tenés en X es altísimo. Yo nunca hablé con bueno, lo conozco personalmente, pero no cuando era presidente, estuve 2 veces con él. Pero digo, el tipo sabe, alguien va y le dice, Javier, tal cosa. esto. El equipo dice, no, nosotros vamos a comunicar esto, hay un horario. ¿En qué red lo vas a poner? En tal, bueno, hay un horario, hay una forma. Y hay un esqueleto desde el cual comunicamos. Todo esto lo saben. Más, el otro día me pasó, mirá, Quique, la anécdota puntual, el término comunicacional y lo de lo que te decía de los sindicatos. Me cruzo en las redes sociales, yo estoy mucho en las redes, y me cruzo en las redes sociales con el secretario general de un sindicato importante, ¿no? Acá de Tandil. Ah, de Tandil. De Tandil. Acá, local, digamos. Sí, sí, pero el secretario general, que por supuesto hace décadas que está. Yo he estado con él, lo conozco, he ido a alguna charla en el gremio. Y entonces, en un momento, me cruza y me dice, bueno, lo que pasa es que Barbosa, hay que regresar a la doctrina. La doctrina, sí. Y yo, ¿cuál doctrina? ¿De qué están hablando? Entonces, como yo puse, ¿cuál doctrina? ¿Cuál vendría a ser? Me extraña, porque usted ha sido funcionario del peronismo, sí, pero bueno, estamos en el año 25. Estamos en el siglo XXI. Bueno, pero el movimiento, fíjate la respuesta, el movimiento, puedo nombrarlo, pero el movimiento abraza a todos. No parece. A mí me han expulsado tantas veces del peronismo por no ser, por ejemplo, cristinista. Entonces empecé con Ezeiza, seguí con el asesinato de Rucci, lo llené de información. Y bueno, al final terminó la comunicación. Yo a veces no sé si, por la importancia que tienen los sindicatos, si los sindicatos no están preparados para entender que el mundo cambió y que la comunicación cambió, la comunicación política del sindicato cambió. Esto lo hablaba ayer con el jefe de prensa de un sindicato nacional importante, que sí entiende de esto. Es politólogo, un tipo con una formación importante. Entonces, él sí lo entiende, pero hay otros que no. Entonces siguen creyendo que esto se trata de ¿qué? ¿De qué? Bueno, lo que pasa es que en muchos sindicatos la primera línea hace 30 años. Claro. Algunos más. Entonces eso es lo que no entiende la gente cuando uno pide la renovación, porque en la renovación viene todo, no solamente el espíritu de poder hacer, menor edad, las ganas, sino que también lo nuevo. Esto ha cambiado, el mundo ha cambiado de una magnitud que hay que entenderla. Esto no es... Internet es la revolución más importante Claro. desde la revolución Bueno, industrial. estamos hablando de que haya inteligencia artificial. Desde la revolución industrial no ha habido un cambio tan grande Sí, en la claro. historia de la humanidad como Internet. Con una inteligencia artificial, que nosotros en los 70 veíamos las películas de ciencia ficción. Sí. Una inteligencia artificial que, bueno, después, ¿para qué va a servir exactamente? ¿Para qué no va a servir? Ahora, a mí me queda una cuestión que es, mucha gente queda fuera. Mucha. Y al quedar afuera mucha gente de esta revolución tecnológica de semejante magnitud, y se torna Quique, complicado. yo estoy afuera. Si vos vas a un cajero automático y ves que hay gente grande que no puede manejar un cajero, ¿cómo le vas a decir que la empresa tal baje la aplicación y coloque el token, que no sé tampoco por qué todo ¿por qué hablamos en inglés? Me recuerdo una vez que di una charla en un home de un country. Entonces yo les dije, I can't speak Un idioma English. tan lindo como el español. El español. I can't speak English. Así empecé la charla. I can't speak English. Y yo algo chapurreo, así que...
Y claro, y me miraban raro, ¿no? Hasta que, por supuesto, fíjate cómo funcionan los prejuicios sociales, hasta que dije, pero no, usted no es de acá, no, yo hace 25 años que estoy en Tandil. ¿De dónde es? De San Isidro. Ah, bueno, claro, palabras mayores, ¿no? Y imagínate si no conoceré yo digo la que sociedad si vos sos de San sanisidrense. Isidro, te gusta el rugby. Sí. Porque Vos San sabés que Isidro soy tiene un que amante. ser- Más, yo escribo para una revista de rugby, Ajá. cosa que saben mucha gente de acá de la ciudad. Yo escribo para una revista importante de rugby. Porque amo el rugby. Porque estamos hasta eso. No, pero yo jugaba en la secundaria el rugby, de medio scrum. Bueno, pero Tandil es una ciudad que se ha Sí. definido como tenística. Bueno, tenística, rugbyística. Rugbyística hasta ahora, quizás, ¿no? Sí. No. Porque hay muchos jugadores que han emigrado. Sí, bueno, pero Está jugando las otro lado. inferiores, lo que Sí, arrastran por a los eso. clubes, ¿no? Es muy importante el rugby en Tandil. Pero hubo un apogeo del tenis de semejante magnitud en Tandil, que es un poco lo que marcó a Tandil. Bueno, la escuela Como escuela deporte, más ¿no? importante de tenis de América Latina. Claro. Club Independiente, el Negro Gómez. Entonces digo, a quien yo he entrevistado un par de veces en la Fragua, en Radio Tandil. Entonces, bueno, me parece que nos vamos perdiendo. Creo que... No, yo te voy a traer ahora. Tráeme, devuélveme. Te voy a Entonces, traer porque ahora va un tema. ¿Querés redondear el tema? No, decime. Porque ahora va un tema que te lo llevo a lo local. Sí. Porque estamos hablando de una situación y en una ciudad que hay un intendente de hace 22 años. Sí. Y donde, ¿cómo entendés y cuál es en la ciudad de Tandil su sistema comunicacional? No, bueno, hay un contrato social, a mi entender, gracias Rousseau, pero hay un contrato social, ironía, que el intendente Lungui tiene con la sociedad tandilense, que es, yo no me meto con ustedes, ustedes no se metan conmigo. Esto determina ausencia del Estado. En Tandil hay un Estado ausente. Si no podemos controlar 300 tipos que hacen William Moto, ¿de qué Estado me hablan? ¿De qué Estado presente me están hablando? Si yo no puedo controlar, porque aparte con detener 30, los otros 270 van a dejar de hacerlo. El otro día hablaba con el secretario de Seguridad de un municipio muy grande del conurbano. Me explicaba las políticas que él está llevando adelante. Bueno, tendríamos que traerlo acá y que dé una conferencia. ¿Sabes los problemas que hay allá? Y a veces tratan de manejarlos. Y aquí no podemos frenar cosas que son más básicas que un yin, que la tabla del 1. Esto tiene por origen la perpetuación en el poder. Yo lo he posteado, lo he dicho, me he cansado de decirlo. Ciudad o provincia donde se perpetúa en el poder un dirigente es una ciudad o una provincia que está empezando a escribir una historia nada buena. El recambio generacional es fundamental. El recambio dirigencial es fundamental. Son pilares. Pero la sociedad no lo persigue. Si la sociedad te dice, bueno, pero si a mí me gusta, yo lo voto. O sea, opinión que va en contra de todos los constitucionalistas del planeta, radicales, Gil Lavedra, radicales, peronistas, el que quieras, que te dicen, no, las reelecciones indefinidas en cualquier lugar son una calamidad. Porque ¿qué termina determinando? Que el hombre confunde el Estado con su persona con el partido con el Estado. Es triángulo, ¿no? El triángulo de las Bermudas. El Estado, el partido, la persona, el Estado. Y vos fíjate en el discurso del intendente Lungui. Él dice, por ejemplo, la provincia me debe, le debe a él. Es extraordinario. Un psicoanalista es un festín. Digamos, a él le debe, porque él es el Estado, porque él es la ciudad. Porque entre él, su padre y tal vez su hijo, si es que lo catapultan, vamos a tener, poner el 15% de toda la historia de Tandil gobernada por la misma familia. Y yo que soy sanisidrense, imagínate si sé de esto. Lo viví. Claro. Con la dinastía Pose. Claro. Entonces me parece que esto, cuando en el tiempo se propala desmesuradamente, es muy complejo frenarlo. El otro día, para cerrar el concepto, Quique le decía a una concejal de Tandil, que es una concejal, a mi entender, muy interesante, Natalia Chacón,
No, del MID. Del MID, sí, sí. Le decía a Natalia, el problema, Natalia, es que no peleas con Lunghi, peleas con el lunguismo, que no es Lunghi. El lunguismo es una expresión cultural que trasciende a Lunghi. Es equivocado. Y a su vez el lunguismo es una expresión cultural de una sociedad. Entonces en el fondo peleas contra la sociedad, o contra una mayoría, o un porcentaje de la un sociedad. porcentaje de esa Sí, sí. sociedad. Entonces la pelea o la disputa es muy grande, es muy compleja. No es pelear con un intendente. O sea, vos no peleas contra Kirchner, peleas contra el kirchnerismo. No peleas contra Irigoyen, peleas contra el irigoyenismo. No peleas contra Perón, peleas contra el peronismo. No peleas... O sea, los hombres no somos más que una circunstancia, pero creemos que no lo somos. Entonces, el poder, que no es algo bueno, el poder es algo bastante contaminante si no lo sabes manejar. Una pareja mía alguna vez me dijo, Daniel, vos ya no sabés vivir sin chofer ni secretaria. Yo en ese momento era subsecretario en la provincia del área de cultura. Y claro, tenía razón. Hay un momento en el cual todo te parece que es tuyo, el Estado es tuyo, vos lo manejás como se te da la gana, el Teatro Argentino de La Plata, yo entraba... A medida que salía. van pasando los años, más te vas apropiando de ese Estado, o de las cosas del Estado. Claro, pero no es tuyo. No, claro que no. Entonces ahí está el problema. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Porque evaluar, a mí me preocupa mucho el proceso del poslunguismo. El poslunguismo me preocupa más que el momento actual. Porque, ¿cómo lo vamos a atravesar? A ver, ¿por qué te preocupa el poslunguismo? Porque yo también creo que cuando la cabeza no está, va cambiando todo. No. Rápidamente. Sí, pero no tan rápidamente, porque vos... Mira, yo vi el trasvasamiento en La Plata, viviendo en La Plata, de cuando el alaquismo se fue y asumió Bruguera. La Plata era algo así como una batalla campal. Una batalla campal, y faltaban los carros de gendarmería. No digo que esto vaya a pasar acá. Bueno, pero pierden los ciudadanos ahí. Pierde el ciudadano ahí. Es más, no fue a la ACA a entregarle los atributos a Bruguera, de la misma manera que Cristina no fue a entregárselos a Macri. Y lo aprecio mucho a Julio Alaque, ojo, pero, tengo trato personal, ver, pero digo... Daniel, en Tandil perdóname, uno entonces, ve gente joven, sí, con muchas inquietudes para gobernar la ciudad de Tandil, con muchas inquietudes, y donde indudablemente en algún momento van a ser los que sí, pero vos vayan a gobernar Tandil. Sí, pero vos vas a heredar, supongamos que gobernamos, que yo soy intendente. No me voy a presentar, despreocúpense. No, yo la edad, ya, si critico que tiene, ya no puedo. Bueno, si tomo la edad No, si tomás el parámetro de Lunghi, tiene 81, soy un pibe estás en todavía, la plenitud. estoy en la plenitud de... Entonces, yo tengo 62, así que imagínate. Pero bueno, lo que creo es que vamos a heredar un aparato municipal absolutamente coaptado por la estructura comiteril. Esa va a ser la herencia. Entonces te van a dejar a todos los funcionarios que es la casta de Tandil, es el lunguismo. Porque como vuelvo a explicar, cuando uno vota un intendente, no vota al intendente, vota todo el entorno del intendente que hace 25 años que se perpetúa, y el que está acá lo ponen allá, el que está allá lo traen para acá, y son un grupo de amigos, o de, no sé, porque tampoco eso es tan compacto. De hecho, aunque parezca insólito, vi que yo hablo con funcionarios de Lunghi. No los voy a nombrar porque los van a echar, ¿viste cómo es esto? Pero es más, ellos han ido haciendo lo que creen que es una autodepuración. Y a los mejores los fueron echando. Marcos Nicolini, Luciano Grasso, Ernesto Palacios, Natalia Correa, la gente más valiosa que tenían. ¿Por qué? Porque no era lo suficientemente obediente, y Tandil tiene un sistema político feudal. Absolutamente feudalizado. Y respaldado por una sociedad cómoda que no tiene el deseo, a mi entender, de innovar. Yo discuto mucho con algunos colegas, bueno, con vos y con otros colegas. El otro día hablaba con Javier Lavinia mucho. Bueno, no, porque ahora, Daniel, mira, yo estas curvas ya me las comí varias veces. Pensar que esto se termina y no. Y después, no se sabe por qué, continúa. Ahora, sí, yo
quizás parte lo sé por qué continúa, pero no lo voy a hablar. Sí, me interesa escucharlo. No, después te lo doy en privadamente, porque tampoco quiero entrar en un terreno que mucho tiene que ver sectores religiosos, entonces me voy para atrás. No quiero entrar en una polémica con cuestiones religiosas. Y el grupo de gente joven que va a votar, que ya ha votado, que ahora pueden votar los 16, 17, 18 años, 25, 30, ¿no puede variar la situación porque están viendo en otras personas lo que no ven en el lunguismo? De hecho, ya ha variado, porque el voto a Milei es un voto joven. Es más, hay ciudades, es otro dato, hay ciudades donde más del 60% del padrón que va a votar este año tiene menos de 35 años. ¿Y vos le vas a ir a hablar de que de Perón, que se murió en el 74? Hace 51 años que se murió. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces yo discuto mucho, obviamente, con algunos sectores de la oposición, con otros no. Pero debo confesar que sí, son muy generosos conmigo y tengo una muy buena relación con casi, yo diría, con todos los sectores opositores al intendente Lungi. Con todos la hablo. gente va a tener, bueno, ahora vamos a una elección que son de medio término, término, bueno, sí. de concejales, que es importante, porque cuanto más voces estén en un consejo deliberante, mejor es. Sí. Mejor es. Dentro de 2 años, allá por el 27, habrá que elegir nuevamente el Ejecutivo. Ahora, el menú que hay en Tandil de gente más joven, ideológicamente en posiciones totalmente distintas, yo los puedo nombrar. Tenés a un Rogelio Iparraguirre, con una particularidad política. Tenés a Marcos Nicolini, con otra particularidad política. Tenés a un Gonzalo Santamarina, que no solamente tiene un apellido ilustre para Tandil, sino que está aliado a la Libertad Avanza. O sea, ahí nomás tenés 3 personas que son potables para cambiar Tandil. Y el lunguismo peleando también. su sucesión, donde yo creo que ya lo tiene. va a ser complicado. No, lo tiene la cabeza para estas elecciones de... No, me refiero al 97. No, bueno. Eso va a ser Bueno. estar ahí dentro, ¿no? En la mesa donde tal vez se arrojen objetos. Hay gente que, con toda razón, pretendía en la elección pasada a intendente que el doctor Lungui ya dé el paso al costado y dejar dentro del mismo esquema del lunguismo a otra gente. Bueno, voy a ser respetuoso, obviamente, de la fuente, pero uno de los dirigentes radicales más importantes de Tandil, de los 6 más importantes que tiene la ciudad, me dijo a mí en su despacho, en Tandil, hace 4 años atrás, ya la 4ª elección de Miguel estaba de más. Uno de los 5 o 6 que está todo el día con Lungui. Dijo, ok, ¿y qué hacemos? Entonces me dijo, bueno, claro. Si lo que pasa es que yo no tengo poder para determinar esto, otro rumbo, fijar otro rumbo, un hombre joven. Y bueno, entonces también está esto, ¿no? En política todos hablamos con todos, menos con algunos, pero la gran mayoría hablamos con la gran mayoría. Y yo hablo un poco desde un lugar sí, pero lateral. Te dicen, off the record te dicen cosas, sí, pero no te la dicen en un micrófono ni loco en artículo 14. No. Por ejemplo, ¿las conocemos? Sí, las conozco y vos también. Ahora, hay gente que con toda legitimidad tenía aptitudes y creo que tenía las ganas de llegar a la intendencia de Tandil. Hablo del espacio de Lungui, pero lo demás es elección, lo demás perder o ganar en elección. Y bueno, y se quedó con las ganas. Lamentablemente, creo que vos me dijiste hace un tiempo en otra entrevista que, voy a utilizar una frase maradoniana, mirá, Lungui le cortó las piernas a varios. Sí. Yo acabo de decir todo lo que crecía, lo expulsaba. Y bueno, y ahora habrá una nueva expulsión cuando él con el dedo diga, mi sucesor es, y haga así. Ya lo dijo. Vamos a ver. Yo creo que sí, que ya lo dijo. Pero vamos a ver bueno, qué piensa en 2 años. Bueno, está bien. Hoy
pensamiento de hoy. A ver, políticamente. Como decía Borges decía, esta es mi opinión, esto se lo a la gente aparte, esta es mi opinión, Sí, al sí. menos por los próximos Por los 30 próximos minutos, 30 decía minutos. Borges. Es así. Sí. Y O estrictamente la otra así. frase, estos son mis principios, pero... Eso decía Groucho Marx. Groucho Marx. Sí. Bueno, Groucho Marx, hay que explicar un poco quién era Groucho Marx a la gente joven, ¿no? Ahora, vamos a un hipotético escenario en Sí, Tandil. sí. Si a Lungui no le va tan bien, o al lunguismo, en estas elecciones a concejal en la ciudad de Tandil, ¿cómo verías vos los próximos 2 años de gobierno? Vamos a suponer que el Consejo No. Deliberante no queda más... en la presidencia del Consejo Deliberante ya no tiene mayoría. No, Y ahora bueno. pierde la presidencia. No, porque si ¿No le afecta? Lungui ya gobernó con Nilda Fernández como Sí, presidente. es verdad, pero en otra época. Sí, y por otra parte entiendo que hay una oposición, un sector de la oposición absolutamente funcional al intendente Lungui. Absolutamente funcional. Unión por la Patria. Si no, no tendríamos un presupuesto aprobado. Unión por la Patria. No tendríamos un presupuesto aprobado, no tendríamos estos brutales aumentos de impuestos. Brutales aumentos de impuestos. Descomunales, espantosos. Vamos a estar teniendo, pongámosle que la inflación del gobierno no sea la real, como ellos mismos admiten, por los componentes, que es el doble. Pero aquí hemos habido un aumento de impuestos que va a llegar a fin de año al 100%. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo explican? ¿En qué prestación de servicios se explican los impuestazos del intendente avalados por las manos levantadas en ese presupuesto, cuando se votó ese presupuesto? Simple, ¿no? La primera vez que Unión por la Patria, o que el peronismo daba ese aval. En una circunstancia muy particular. El peronismo hacía esto en Tandil con Lungui, mientras Matías Ivale y los radicales no le votaban ni le aprobaban el presupuesto a Kicillof. Con lo cual es otra contradicción extraordinaria que debería alguien explicarla. Pero bueno, yo no quiero tener, sinceramente, controversias porque yo estoy absolutamente replegado en mi vida comunicacional y en las cosas que hago y soy, si se quiere, un tipo que entra y sale de la política. Como entro y salgo de la radio o entro y salgo del teatro, son mis pasiones históricas. ¿Cómo No me ves? defino como un dirigente político. No, digamos. está bien. No. Sí, un dirigente de la cultura. Sí, pero un analista un analista de la de la- cultura. de la- ¿Y cómo ves la cultura en el hoy en la ciudad de Tandil? Muy mal, porque no hay gestión. No hay gestión, pero estamos asistiendo a un nivel de brutalidad importante. Bueno, lo que se hizo... Hay mucho privado también, ¿no? Que está- No, bueno, lo que se hizo en los murallones es una cosa lisa y llanamente vulgar, ordinaria y de mal gusto. Pero son los mismos que fueron y pintaron los leones de la plaza con esmalte, creo, no sé con qué lo pintaron. Yo fui con un par de escultores a ver eso. Son los mismos que denominan Parque del Origen a un lugar donde hay dinosaurios. Entonces va la docente, ¿no?, con los alumnos de la escuela y dice, bueno, estamos en el Parque del Origen y aquí están los dinosaurios. Entonces mi hijo dice, en el origen había dinosaurios. No, se ven, habían desaparecido hace millones de años. El origen será el Big Bang o vaya uno a saber qué, pero no había en el origen. Es más, el lugar más importante parecido a este, que se llama, como decimos, Parque del Origen, es el Valle de la Prehistoria que está en Santiago de Cuba. En O sea, Cuba, en el claro. oriente Sí, sí, del sí, lagarto. sí, sí, Los sí, cubanos sí. dicen lagarto Sí, sí, por la sí, forma de sí, lagarto sí, que sí, viene de la sí. isla. En el oriente, yo estuve. Ahora, todas son dinosaurios hechos en piedra. Ahora, que alguien me explique a mí, ¿cómo en una ciudad cuyo significado es piedra que late, Tandil significa piedra que late, Con los picapedreros. con talleres de picapedreros, con gente prestigiosa, hacemos dinosaurios de chapa? Por la misma razón que ponemos flores de chapa en el medio de un parque. Porque la vulgaridad y la ordinariez es lo que está primando culturalmente en Tandil. Vulgaridad y ordinariez. Son vulgares, son ordinarios. Y no hay gestión. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Antes estaba, desde Natalia Correa no hubo más gestión. Porque Betbeder, Castro, Natalia Correa eran personas con formación.
Y ni hablar, ¿no? Cuando pusimos en un flete cuadros que mandamos a San Isidro, una galería de arte. Yo todavía insisto sin que seguro. yo todavía insisto que hay uno que no volvió, ¿eh? No quiero entrar otra vez en ese tema. Uno sí Entonces, volvió y el otro tengo unas El dudas. otro día fui Tengo unas dudas. al ramal H. Sí. Lo que está pintado es espantoso, es completamente disruptivo. Pero ¿por qué no consultan a un paisajista? ¿Por qué no llaman al colegio de arquitectos? Digo, qué sé yo. Y además hay otra cuestión que orilla la ilegalidad, porque eso es territorio provincial. Es decir, la intervención que se ha hecho en el Murallón se ha hecho sobre y sin autorización de la Dirección de Hidráulica de la provincia. Salió un comunicado de la Dirección de Hidráulica diciendo que nosotros no tenemos nada que ver y nunca autorizamos eso. Lo más lamentable es que este dique que tenemos ya se necesita dragar o alguna cuestión, porque si llega a llover lo que pasó en Bahía Blanca, no sabemos qué puede pasar en Tandil. Ahora, para eso sí hay que ir a la... Eso es, ahí te dicen, no, pero eso es de hidráulica, de la provincia. Claro. Para hacer lo que hicieron no hay hidráulica. Mirá, yo paso como muchos cuando vengo al centro cada día por la puerta del Cervantes. Ah, Y le quiero preguntar a la sociedad tandilense. explícale. ¿No se dan cuenta que es una absoluta inmoralidad que eso esté en ese estado? ¿Nadie se hace cargo? ¿Nadie? No, te dicen, lo que pasa es que eso pertenece a la sociedad española. Es decir, ¿a quién? A Martínez Martínez, cuyo hijo a su vez es el jefe de ceremonial del intendente. ¿Pero de qué me están hablando a mí? Entonces, a ver, tomarme de tonto, no. Subestimar mi inteligencia, y la de muchos, no. La de Patricia Rato, la de Latán Argeri, la de gente importante de la cultura de Tandil, que no son precisamente los que andan boqueando y apareciendo en algunos lugares. Entonces me parece que estamos en una situación donde, si yo creo que la transformación es a través de la cultura, el área de cultura y educación debe ser el área probablemente prioritario, incluso para hacer una campaña de educación vial, porque eso lo tiene que hacer cultura. Alguien tiene que hacer la cultura. Lo va a hacer tránsito. ¿Quién lo va a hacer? Villarruel. No. Entonces, esto lo frenamos porque es un caos. Estamos entre las 10 ciudades que tienen mayor cantidad de accidentes de tránsito por población. ¿Somos conscientes de estos datos? ¿O no los miramos? No googleamos datos. Googlear datos, ya digo. Entonces, bueno, una campaña de educación vial para entender, bueno, el tema de las ciclovías. En cualquier momento van a pisar un ciclista. Y no nos gustan los ciclistas. ¿Y por qué no nos gustan los ciclistas? La civilización evoluciona hacia el ciclismo. Hacia ir, el ejecutivo en Europa va en bicicleta al trabajo. Aquí dicen, no, es pobre, te dicen, porque no tiene una camioneta. Y ponen esas gigantescas camionetas. Dicen, pues no, tener una camioneta pues te dedicas al campo o a la minería. No, yo me dedico, soy contador. Y dije, sí, ¿para qué tenés una camioneta? No, porque quiero presumir, bueno, comprate un Porsche. Animate a comprar un Porsche. Comprate un Jaguar, si querés presumir. A ver, una Ferrari. No, entonces hay un problema que no es solo de la sociedad tandilense. Yo creo que hay un grave problema en la sociedad argentina. Hay un grave problema de desarrollo en el interior. ¿Qué va a pasar con provincias como Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, el sur despoblado? Gobernar es poblar. Yo he tenido, eso decía Sarmiento, yo he tenido muchas discusiones a propósito del tema Malvinas, porque soy malvinero, y además durante la guerra estaba en el Regimiento de Infantería 3, cosa que casi toda la gente que me conoce sabe. Y gobernar es poblar, pero pasaron 149 años donde nunca se nos ocurrió poner 1000 argentinos a vivir en las Islas Malvinas, y si hubieras hecho eso, no hubiera pasado nada. O sea, la máxima de Sarmiento, si lo hubiéramos llevado adelante, Claro. e incluso la guerra, luego de la guerra, ya fui por las ramas, pero luego de la guerra, 2 oportunidades tuvimos de negociar. Una vez para poner las 3 banderas, la de Estados Unidos, la de Inglaterra y la de la Argentina. Otra, cuando Belaúnde Terry con Perú planteó Sí, claro, sí. 2 oportunidades de negociación que se perdieron y se
se hubiera detenido la flota y bueno, y hubiéramos tenido algo. Hoy que tenemos, nada. Daniel Barbosa, Daniel, gracias por estar hoy en Artículo 14. No, para mí es un placer venir y charlar contigo y nada. Siempre extraño aquellos momentos juntos en la radio, hemos hasta hecho un programa juntos. Hace años. Hace años, éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Más jóvenes. Bueno, gracias Daniel. Gracias por la invitación y un cariño especial a la gente de Líder. Hasta cada momento. Bueno, chau, gracias. Daniel Barbosa en Artículo 14, ciclo 25.